Hola, hola, doctora Gloria, ¿cómo estás? Empezando, un placer estar aquí contigo, un placer Placer es mío. compartir todos estos temas. Lo primero que te voy a pedir es que me permita tutearte. Con todo el respeto que Claro, hace, sabe que somos amigos, vamos a hacer de este claro. conversatorio algo casual, algo como que estamos en la zona colonial, un día de parque y que nos vienen a hacer preguntas las personas que están pasando por ahí. Esa es la idea. A los seguidores míos que están entrando, a explicarle de qué va todo esto, ¿no, doctora? Esto es para hablar de la diálisis, señores. ¿Cuáles son los mitos y creencias populares que tiene la gente? Y para las personas que están en mi Instagram, que no conocen a la doctora, pues ella es nefróloga, coordinadora de diálisis a nivel nacional, muchísimas cosas, pero el día de hoy ella es mi amiga y vamos a hablar coloquialmente, ¿sí o no, doctora? Esa es la idea, sobre todo en temas tan complejos como este, que podamos desglosar de una manera sencilla, que la gente que no es médico ni estudiante de medicina pues pueda entenderlo y así ir poquito a poco desmitificando todas esas creencias populares. Claro, y diciendo qué es verdad y qué parte de esto es verdad, porque todo tiene algo de verdad, ¿no? Así es, así es. Entonces, doctora, vamos a empezar de lleno en el tema, pero yo te lo digo desde ahora, no quiero que tú me teorices mucho, que me vayas a hacer ciencia, porque yo sé que las conferencias, los videos de nefrología y esos, ni yo los veo porque son demasiado aburridos, tú lo sabes. Son complejos, es la palabra, es la palabra. Bueno, doctora, explícame primero qué es la diálisis, un término llano para una persona que venda a China, que tú le tengas que explicar qué es la diálisis, ¿cómo tú se lo explicarías? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los riñones son vitales, es decir, que lo necesitamos para vivir. Y si nuestros riñones fallan, entonces vamos a necesitar un tratamiento que sustituya a esos riñones. Entonces, O, esa es la diálisis, lo podemos definir así, como un tratamiento que sustituye el riñón normal porque ok, deja de funcionar. el- Cómo lo sustituye? Ajá. Te ajá, digo, lo sustituye porque limpia la sangre, lo limpia el organismo de tóxicos, de toxinas y de líquido que retiene el paciente cuando el riñón falla o los sí. riñones. Entonces, más o menos, entre muchas de las funciones que tiene el riñón, en este tema nos quedamos con la más básica, que es filtrar la sangre, la función de filtrado de la sangre, ¿verdad? Eso Entonces, la es, diálisis. para limpiar los tóxicos y el agua retenida. Ok, ok. Entonces la diálisis es prácticamente ponerle un filtro a esa persona que se le daña para que funcione de manera bien, de manera normal, ¿verdad? Entonces, Eso es. la siguiente pregunta que tengo para ti es desde qué punto un paciente que tiene enfermedad renal o que le duelen los riñones, que siempre andan con ese dolor, desde qué punto es esa forma leve hasta que lleguen a diálisis, en qué punto o qué criterio hay para decir, ok, ya ese paciente y que darle. Hay criterios, hay criterios. Entonces, dependiendo de la severidad de la enfermedad renal, es decir, del fallo de los riñones, llega un punto que ya los riñones no funcionan nada o funcionan por debajo de un 15%. Y es ahí cuando ya el paciente no tiene, o la persona, no tiene forma de eliminar esos tóxicos y de eliminar ese líquido. Ahí es cuando necesita entrar. Aunque hay múltiples causas que pueden llevar al paciente a necesitar, a una persona, a necesitar la diálisis, pero sí es importante saber que los criterios están muy claros, muy definidos, sobre todo cuando ya los riñones funcionan por debajo de un 15% o de un 10%, por decirlo de alguna Ok. forma. Entonces, de manera general tenemos eso. Te pido disculpas cuando se me corta un poco, son esos pacientes llamando, tú sabes cómo es. Pero mira, entonces ya llegó el punto, una función renal menor del 15%. ¿Qué utilizamos de referencia o qué parámetros tenemos para decir se le va a dar diálisis peritoneal o hemodiálisis? Y explícame un poquito esa parte para que las personas entiendan que hay varios tipos. Sí, eso es lo más importante saber, que hay dos principales tipos de diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis es la que se da en el hospital o en un centro médico 3 veces a la semana, aproximadamente unas 4 horas por día.
Es decir, esa es una terapia dentro del hospital, con una máquina que saca la sangre, la limpia y la retorna al paciente, por decirlo de alguna forma. Y luego la diálisis peritoneal, que no tiene nada que ver, esa es la diálisis que el paciente se da en la casa. Para eso necesita un catéter en el abdomen, en la barriga, y ahí realizarse ese proceso diariamente en su casa, sin la necesidad de ir al centro médico más que una vez al mes a la consulta, a ver que todo esté bien, y cuándo decidir si una o la otra, para contestar tu pregunta. Eso va a depender de muchos criterios clínicos, es decir, de cómo tiene el paciente el corazón, de criterios también sociales, de si el paciente tiene o no tiene una casa. Hay pacientes en este país que no tienen casa o no tienen, por ejemplo, muchos. Sí, y hay pacientes que no tienen a lo mejor apoyo familiar y están solos y son muy mayores. Entonces, son criterios clínicos y criterios sociales. Si el paciente es candidato tanto a una como a la otra, debe ser el paciente que elija cuál prefiere, que se le comente las dos terapias y él decida. Pero ya te digo, tiene que tener todas las condiciones de sociales y clínicas para poder elegir entre una y otra. No, y claro, doctora, que tenga un familiar, un amigo o alguien que viva con él o que esté cerca de él, que esté dispuesto a ayudarlo con esa diálisis peritoneal o que él mismo pueda deberse a sí mismo, porque también es una forma de que ellos pueden hacerlo solo, ¿no? Claro, claro, si es autosuficiente. Si la persona es autosuficiente, que puede ver, o sea, no es una persona no vidente, claro. Que sale por camina y normal. Claro, claro. Entonces, mira, ya entrando a las creencias, mitos y toda esa parte, yo voy a empezar por la mía. Yo antes de entrar a la facultad de medicina, no sé por qué, no sé si era un tío, no sé quién era que sufría de los riñones, y yo siempre tenía esa percepción de que la diálisis, eso era como lo peor que me podía pasar en algún momento, si llegara a pasar. Cuando yo sentía como que a una persona, de que le sacaban toda la sangre para volverse a entrar, esa percepción, eso era como que le arrancaran el alma a uno. Y eso era como algo malísimo, que lo peor que le podría pasar a alguien. Esa era mi percepción, ya tú sabes. Como un cáncer. No, para mí eso era peor que el cáncer. Eso en mi cabeza, ya tú sabes, ya te sabes lo peor. Entonces, yo hice algunas encuestas por ahí, recopilé algunas preguntas de qué pensaba la gente, qué creencia tenía la gente, y le voy a decir la primera para que usted me desmienta o me diga si sí o si no. Bien. Dale. Cuando una persona entra en diálisis, ya me hablaste, me lo diste adelante, que es una función renal menor del 15%, pero es cuando se le daña un riñón o los dos riñones. ¿Cuál es la problemática? Porque si uno está dañado, ¿ya se le da o tienen que ser los dos? ¿Cómo es eso? Esa es una pregunta muy frecuente que la escuchamos mucho en la consulta, porque la gente dice, pero doctora, yo estoy en diálisis porque se me dañó el derecho o el izquierdo. No, a ver, si se daña uno solo, usted tiene otro que puede sustituir a ese que se dañó. Entonces, hay personas que incluso nacen con un solo riñón y pueden endurar toda su vida sin necesidad de diálisis. Es decir, que uno puede hacer la función de los dos, aunque vaya un poquito más forzado. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya deciden entrarte en diálisis es porque ninguno de los dos te funciona. Ninguno de los dos está haciendo la eliminación de tóxicos y de líquidos que el paciente necesita. No, ok. Entonces, ya entendí, creo que todos entendimos esa parte. Saludo a todas las personas que están ahí comentando y uniéndose. Cuando se habla de función renal, ¿me escuchas bien? Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, cuando sí. se habla de función... se fue un poco la señal. Ok, mira, entonces cuando se habla de función renal... La señal la tiene un poco más. Se te va la señal, como, no te escuché. Sí. Ok, mira, te iba a decir que la función renal de los dos riñones tiene que estar disminuida, en resumen, ¿verdad? Porque mientras uno esté funcionando bien, no hay problema, no necesita diálisis. Otra de las preguntas que yo recolecté por ahí
es que los pacientes, se entiende que los pacientes que tienen diálisis, pues se le forma una pelota por acá. ¿Qué tú dices de esa parte? Ok, ahí es que tenemos que diferenciar la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, porque la hemodiálisis, la que se hace en el hospital, necesita hacerse por las venas, por las venas. Y entonces, como las venas son tan finitas, si yo tengo que pullarte 3 veces a la semana por 4 horas, las venas va a llegar un momento que no la van a encontrar. Las venas, ustedes saben lo difícil que es encontrar una vena cuando a un paciente se le pincha muchas veces. Entonces, Trabajo pues, fuerte. bueno, ni el médico chino las encuentra. Entonces, por eso es que se hace como una pequeña cirugía de unir la vena con la arteria para poder pinchar, eso se llama fístula, para poder pinchar entonces al paciente por ahí, obtener la sangre y entonces esa vena se vuelve como más resistente, se vuelve más gordita, más ancha, más dura, de hecho vibra. Tú le pones la mano y sientes las vibraciones de lo fuerte que es porque le pasa la presión de la arteria a la vena. Entonces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo puede ser que esa vena y esa arteria pues se vuelvan como, hagan como, se llama neurismas, que hagan como una pseudo pared, hagan esas curvas, se vuelvan un poquito más anchas, más gorditas, y eso por eso se ve como ese abultamiento en el brazo. Pero no todos los pacientes que tienen una fístula se le va a formar esas bolas, que a veces esas bolas no son normales, son por esa, Esa formación de cianuro. son aneurismas, sí, y se forman muchas veces por el tipo de vena del paciente, que son venas muy frágiles, como en los pacientes diabéticos, o porque son, o por malas punciones de enfermería, es decir, que no todos los pacientes de hemodiálisis, que es el que se dializa en el hospital o en la clínica, pues va a desarrollar esas pelotas, como le llaman. Pero, Okay. es debido a eso, esa es la Yo creo, causa. yo creo que ya esa parte está completa, entendida. Si alguien más tiene más preguntas por ahí, pues las respondemos. Otra cosa, doctora, también me preguntaron que si es cierto que los pacientes cuando están en diálisis, pues dejan de orinar, como los riñones producen o filtran la sangre para producir la orina, que si ya están en diálisis, pues no necesitan esa vía. ¿Qué tú tienes para decir de eso? Sí, mira, lo que pasa es que eso más que de la diálisis depende de la misma enfermedad, la enfermedad de los riñones. Dijimos que una persona que entra en diálisis es porque no le funcionan los riñones. Y los riñones son los que se encargan de producir esa orina. Entonces, precisamente si te fallan, no vas a producir orina o la vas a producir en menos cantidad. Entonces, para empezar, es la enfermedad y no la De base. diálisis. Ok, La enfermedad renal, la que hace que tú orines menos por eso que te expliqué, porque esa es una de las funciones de los riñones. Es ok, verdad que una vez que el paciente entra en diálisis, con el paso del tiempo puede ir perdiendo cada vez más la capacidad de ese mínimo de orina que le quedaba, puede perderla hasta su totalidad. Hay pacientes que no orinan nada. tú sabes que las comidas están relacionadas con todos los problemas de salud, incluso con COVID, que dicen que algunas cosas la curan, que otras lo mejoran, otras lo empeoran. Con la diálisis vi mucha gente que me preguntó que si las personas que se dializan no pueden comer guineos maduros. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, precisamente como la enfermedad renal o el paciente que sufre de los riñones que no le funcionan, no tiene la capacidad de eliminar tóxicos, muchos tóxicos, lo que hace es que los retiene, como tóxicos como el potasio, por ejemplo. El potasio, la gente desde que oye potasio se acuerda del guineo maduro, pues sí, porque el guineo maduro tiene mucho potasio, la naranja, o sea, la china, también el aguacate tiene mucho, el mango, es decir, que son frutas como que muy tropicales y aquí por eso es muy Ajá. difícil de controlar, porque son frutas como que muy utilizada en nuestro medio. Entonces, efectivamente, el paciente renal debe disminuir o evitar las comidas o los alimentos que tienen mucho potasio, porque sus riñones no tienen la capacidad de eliminarlo correctamente. Y ese es el problema. Ok, De ok. hecho, Esa, de hecho, un paciente
El potasio es mortal. El potasio es mortal. Si un paciente decide, oye, me olvido de todo y me voy a comer un racimo de guineo maduro, el potasio así mismo para arriba, 9, 10, y ya eso es incompatible con la vida. O sea, que eso no es para jugar. Mira, y hablando de eso, del potasio, tú sabes, no sé si tú tienes TikTok, pero hay una tendencia grande ahí de que del potasio, no sé si tú viste alguna de las tendencias que hay por ahí. Algún video tú debes haber por ahí. Exactamente, mira, hay una seguidora mía hace una pregunta que va de la mano con una que ya tenía. La pregunta que tenía era que cuando un paciente ya cae en diálisis es porque ya como que no necesita o no tiene por qué estar vivo. Esa es la pregunta que yo tenía. Entonces, mira la que pregunta Liz Kate, saludo para ella, Catherine. La población entiende que la diálisis es sinónimo que la muerte está cerca. ¿Cómo explica al público, cómo explica el público que el paciente no va a morir porque tenga que dializarse? Esa pregunta es para usted. Esa es una de las preguntas más importantes. ¿Sabe por qué? Porque ese es el gran mito. Es el mito mayor. Porque, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que aquí hay un problema y yo entiendo que explica una de las razones por la que esa creencia se ha vuelto tan popular. Y es que en este país pasa que la gente no suele ir al médico a tiempo. La gente tiene un dolor, se le está hinchando los pies, pero suele esperar. Entonces, cuando ya ve que la hinchazón ya no es en los tobillos, sino hasta los muslos, ahí es que dice, espérate, que esto es serio. Porque antes de ir al médico, ya tú sabes que se dan todos los vecinos, le explican que se tome el té de perejil, que eso lo pone a orinar, que se tome todo lo que tú conoces, que tú habrás escuchado, que la gente se toma para evitar ir al médico, porque al otro le funcionó. Entonces, no todo el que se le hinchan los pies es un problema renal, por ejemplo. Puede ser hepático, puede ser hígado, puede ser de corazón, pero bueno, como del vecino, uno siempre tiene un vecino o una abuela que es médico, pues eso influye a que la gente retrase mucho el ir al médico. Y entonces, en la enfermedad renal pasa también que al ser asintomática, o sea, que no da síntomas, sino hasta el final, cuando ya no hay nada más que hacer que entrarlo a diálisis, pues nos llegan tarde. Y esa es la historia de nunca acabar. O sea, nos llegan tarde. Y imagínate un paciente que te llegue tarde, que te llegue hinchado hasta arriba con líquido hasta el pulmón, en edema agudo de pulmón, que te llegue con un corazón grande, ya, porque ya tiene años siendo hipertenso, siendo diabético, entonces ya te llega con un corazón insuficiente, incapaz. Y todas esas complicaciones, producto de la misma enfermedad renal, de la misma hipertensión, de la misma diabetes mal controlada, son las que hacen que el paciente te llegue ya en malas condiciones. Cuando tú le dices hay que empezar a dializar, claro, ya la diálisis probablemente ya no la aguanta por la condición tan mal en la que llegó. ¿Entiendes? Entonces, el problema no es la diálisis en sí, sino cómo llegan a la diálisis. Y mira, eso es así, doctora. Y quería decirte que no solamente en el tema de diálisis, sino que de por sí los dominicanos, y creo que en toda Latinoamérica, somos bien vagos para ir al médico. Porque, por ejemplo, yo conozco personas que yo mismo he ido, le he identificado, mira, ese nivel de tensión arterial, seguramente tú eres hipertenso, y le hago la glicemia, y de una vez, seguramente eres diabético, y me dice, no, yo no voy a tomar medicamentos, eso, yo rebajo 2 o 3 libras, eso se me va. Y así pasan 10 años, 20 años, y ahí está el gran problema. Eso es muy Entonces, típico. vamos a... Sí, demasiado. Mira, como entendido la diálisis, como es un procedimiento que te filtra la sangre, en ese momento de diálisis tú puedes tomar, no sé, bebidas como refresco, alcohol, porque ya te están limpiando la sangre en ese momento. Eso es algo que me lo preguntaron mucho por ahí también. ¿Qué tú me dices de esa? Y a mí. Eso, yo que trabajaba en una unidad de hemodiálisis del país, bueno, y en otro país también, eso es una pregunta muy típica y la gente suele llegar con su Coca-Cola a la diálisis porque dice, si esto me va a limpiar, pues me la bebo ahora. Déjame aprovechar. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo decía, los tóxicos es el problema. Los tóxicos
que ya el riñón, tus riñones no son capaces de eliminar y el líquido tampoco. El líquido en exceso no es capaz de eliminar tu riñón cuando estás en diálisis. Entonces, refrescos como la Coca-Cola tienen tóxicos, Ajá. tienen fósforo. Hay un elemento que se llama fósforo que el paciente renal no tiene la capacidad de eliminar correctamente y ese fósforo es dañino y mortal para el corazón, por ejemplo. Y luego está que Ajá. si la Coca-Cola también es líquido. Entonces, si yo te digo que tus riñones no son capaces de eliminar el líquido que te bebes, pues a mayor cantidad de líquidos que bebas, mayor cantidad de líquido retenido en el cuerpo y por tanto más forzada vas a ir en la diálisis porque voy a tener que sacarte más líquido que a lo mejor otro que no bebió todo eso. ¿Entiendes? Entonces no es lo mismo. La diálisis de hecho se vuelve más agresiva dependiendo de cuánto líquido tú lleves retenido a la misma. No es lo mismo el que No, retuvo no, claro. 1 litro que al que retuvo 5 litros de agua. A ese va a ir más forzada la diálisis, va a ir más forzado su corazón al yo sacarle más agua por incumplimiento Entonces, dietético. entendiéndose de que una persona, vamos a decir un dominicano, Juan Pérez, que se esté dializando, no beba alcohol. Alcohol incluye, señores, todo lo que sea cerveza, ron, brual, whisky, vodka, todas esas cosas, déjenlas porque ustedes quieren vivir, ¿verdad? Por más técnico que usted sea, yo espero que por lo menos prefiera la vida que el alcohol. ¿Sí o no, doctora? Eso es, disminuir líquidos en general. Disminuir líquidos, el agua, la Coca-Cola, los refrescos, los jugos, porque ya explicamos antes que casi siempre estos pacientes orinan al mínimo, porque ya sus riñones no tienen esa capacidad de eliminar ese líquido que les sobra. Entonces, todo lo que Y, usted se beba, casi todo, lo va a retener. y una pregunta, háblame de la diálisis si se puede dar en niños y en adultos ya envejecientes, o sea, en edades extremas. Niños y viejitos, vamos a decirle así, sin ofender nuestros abuelos. Pues sí, efectivamente sí, sí se puede. Fíjate, lamentablemente tenemos muchos niños en nuestro país en diálisis, por ejemplo, en el Robert Rick Cabral, en el hospital, eso es aquí en Santo Domingo, en el hospital Arturo Grullón en Santiago también. Hay niños en hemodiálisis y hay niños en diálisis peritoneal. De hecho, la diálisis peritoneal, por ser como más suavecita, por decirlo de alguna forma, se prefiere para los niños. O sea que sí que hay muchos niños en diálisis peritoneal. Yo creo que en este país, en la red pública, aproximadamente 30 pacientes. Ok, Y, ok. O sea, que sí se puede. y los ancianos también pueden entrar a diálisis dependiendo de la causa que los llevó a diálisis y dependiendo de cuáles son sus condiciones basales. Es decir, si el abuelo tiene un corazón grande, insuficiente, que a lo mejor en la máquina a la primera diálisis no me la aguanta, pues a lo mejor yo un abuelo que no come, el abuelo que no camina, en vez de yo ofrecerle llevarlo al hospital 3 veces a la semana, ¿sabes? Vamos a sopesar lo que se llama calidad de vida. En ese abuelito que ni come, que ya no genera prácticamente tóxicos con la comida, que no camina. O sea, vamos a intentar de forma conservadora, el abuelito por encima de los 80 años, a ese en concreto, pues hablarle de tratamiento conservador, de disminuir el líquido, disminuirle la sal, ¿sabes? Hay que sopesar, porque hay abuelos, a lo mejor 70, 75, 80 años, que están activos, que hacen deporte, que comen Sí, bien, que caminan. Entonces, ese es como que otro prototipo de paciente. A lo mejor ese sí necesita, eh, 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 pues, darle una sí. terapia que le promueva Oh, así durar más tiempo. ok, entonces dime de una creencia popular también que si una persona que se dializa ahora tiene que durar con la diálisis ya por el resto de su vida o hay algunos pacientes que se van a dializar solamente por una época, solamente por un tiempo y puede que, vamos a decir así, esos riñones prendan de nuevo. Eso es una buena pregunta porque también cada persona que entra a diálisis es la primera pregunta que se hace y nos dice, ya, o sea, ya se me acabó la vida, esto ya aquí tengo que venir siempre. Pues mira, depende de la causa que lo llevó a la diálisis, porque depende de si el daño
daño de esos riñones es permanente, o sea, está fijo ya, o si ese daño es transitorio. Por ejemplo, un paciente con una infección grave por el mismo COVID, una infección que hace que el paciente vaya a UCI y que esa infección le afecte ya a todos los órganos, o sea, una sepsis que afectó hígado, que afectó corazón, que afectó riñones, pues ese no tiene un daño permanente, ese daño no es viejo, no es crónico, es un daño que se considera nuevo o agudo y puede ser transitorio. Si yo curo la infección, pues curo entonces o resuelvo la afectación de ese órgano, de ese riñón, lo puedo sacar de diálisis. Ahora bien, si lo que lo llevó a la diálisis fue una diabetes de hace años, de 30 años, ya mal controlada, porque no es lo mismo, una diabetes incontrolada, si estaba mal controlada, poco a poco fue dañándome esos riñones y ya el daño es permanente, es fijo, es irreversible. Entonces, en esos casos, ya no hay forma de que si entró a diálisis, es muy poco probable que yo pueda sacarlo de la diálisis porque ya el daño está ahí y ya no hay vuelta atrás. Ok, mira, otra pregunta que ya los pacientes de diálisis sí saben, pero la gente en general no saben de esto. Quieren saber si la diálisis duele o no, qué se siente, más o menos, cuál es la experiencia de ese viaje de la diálisis. ¿Lo ves como que normal? ¿Le está pasando un... Ahí tenemos que otra vez hablar de las diferencias, la hemodiálisis y la peritoneal. O sea, tenemos que diferenciar, porque la hemodiálisis, la que se hace, como yo expliqué, por la vena, en un hospital o en un centro, obviamente cuando te puncionen, te pinchen la vena, eso duele. Porque nadie me puede decir que pincharle la vena y no sintió nada. Claro que sí. Uno puede beberse, o sea, ponerse una cremita anestésica previo para que el dolor como que sea menor, pero por el pinchazo a la vena, igual que duele cualquier pinchazo que nos den. Ahora, una vez que lo conectes a la diálisis, ya el paciente no tiene por qué sentir ningún síntoma. Hay pacientes que se la pasan viendo televisión las 4 horas, escuchando música, leyendo un libro, se duermen, la mayoría se duermen. Eso es en hemodiálisis. Ahora bien, o sea que nada más duele el pinchazo. Ahora bien, la el diálisis pulloncito? peritoneal, eso es, el pullón. Entonces, en la diálisis peritoneal, que ya el paciente tiene un catéter en la barriga fijo, ahí, con ese catéter duerme, o sea, todo, hace una vida con ese catéter ahí fijo, en la barriga, pues entonces cuando se pone el líquido para dializarse, no tiene por qué dolerle, no tiene por qué. Si le duele porque hay algún problema que hay que revisar, o el catéter mal colocado, o un problema con la misma solución que se está poniendo, pero no tiene por qué doler la diálisis peritoneal. Al infundírsela, Y una pregunta. al entrarse el líquido y al sacárselo. Ok, Sí. y entonces se podría, siempre me imagino que es una opción, si el paciente está medio fuertecito, el trasplante renal. ¿Qué es tan difícil aquí en República Dominicana encontrar un paciente? Es decir, se encontró un paciente, un riñón, se trasplantó. ¿Qué tan difícil es eso? Ay, qué buena pregunta, porque eso es una lucha que todavía tenemos, o un reto que tenemos por delante los nefrólogos en este país, porque el trasplante todavía hay mejor dicho, una poca cultura de donación. Tú sabes muy bien que aquí, para que una gente vaya a donar sangre, necesita tener un familiar Un malo problema. que la necesite. Sí. Imagínate para donar un órgano. O sea, no hay esa cultura de yo decir, sí. Y precisamente por los mitos también, porque a lo mejor la gente no sabe que si yo dono un riñón a lo mejor a mi padre o a mi madre para sacarla de diálisis, pues yo voy a seguir viviendo normal con un solo riñón y voy a sacar a mi mamá o a mi papá o a mi primo, Dios los libre, ¿verdad? De diálisis. Pero hay gente que eso no lo entiende, no lo sabe y no hace ninguna acción para donar un órgano a su familiar y sacarlo de diálisis. Entonces, es una falta de conocimiento en ese sentido. La cosa es que es difícil. Eso casi no se encuentra. Y aparte de Casi que no se todavía hacen trasplantes. Sí, así se hacen. A nivel de la República de la red pública
está Secanot, por ejemplo, el hospital, y claro que sí, se hacen tanto de donantes vivos como de donantes fallecidos. Pero te digo, todavía hay muchas limitaciones. Por ejemplo, las pruebas, hay muchas pruebas que hay que hacer de compatibilidad, que todavía no la tenemos en el país, que hay que mandarla afuera, que son costosas, algunos no Sí. tienen seguro. Y una pregunta, Entonces, entonces, una preguntita, y vamos a hablar ya, uno de las películas siempre ve ese tema de el mercado negro de los órganos. Aquí en República Dominicana, ¿tú has escuchado algo de eso alguna vez? ¿Se ha visto algún delito asociado porque tú sabes que en la calle se dice mucho, eso cuesta más que un riñón? ¿Qué de cierto tiene eso? ¿Cuánto puede valer un riñón? no, eso también es un mito que hay que desmitificarlo, porque es que son muchas las cosas que se necesitan para que un riñón sea donado y sea válido. Entonces, aparte de que es una conducta ilegal, lo de vender y lo de traficar órganos, ¿verdad? Eso es casi que imposible en este país. Eso hubo un caso una vez que yo fui a un programa de radio por eso, para hablarlo, porque eso se habló del caso de la niña, que si fue para donar, que si fue para sacarle los órganos, pero realmente es muy complicado porque el proceso que conlleva la donación de órganos y el trasplante renal es un proceso bastante complejo. Yo necesito estudiar compatibilidad, ver, o sea, yo no puedo elegir uno X y decir a este le saco el riñón para ponérselo a mi primo, no, porque yo tengo que ver si son compatibles, tengo que ver si ese riñón lo voy a sacar en condiciones, si lo voy a guardar y a conservar en condiciones para, ¿sabes? O sea, necesito un anestesiólogo, el cirujano, el nefrólogo, la enfermera, necesito A todo un equipo de gente que eso no es tan, eso es demasiado complejo como para hacerlo de forma ilegal o de forma, ¿cómo se ilegal, llama? De forma clandestino. clandestina, gracias. Eso. Pero bueno, que ahí ya nos Eh, salimos un poco de la diálisis. Yo veo que hay preguntas ahí de la diálisis, de la no, las gente. preguntas que dan. Ah, que mi cosa se quedó arriba. Vamos a ver, vamos a leer un poco las preguntas. Si tú las lees, las puedes decir una vez. Dice Precisamente uno que de los si, mitos que escuchamos es que la enfermedad renal deben tomar grandes cantidades de agua, que ya se desmintió aquí. que preguntaron qué. Que en la enfermedad renal o cuando cae en la diálisis ya se deben tomar grandes cantidades de agua. Ah, no, para nada, al contrario, al contrario. Que Y eso es importante decirlo porque aquí la gente le dice a todo el mundo, hay que beberse 8 vasos de agua al día y 2 litros de agua. Es muy típico que el otro que no sabe de ti, si tienes una enfermedad o no, te mande a beber agua. Ah, que tú estás teniendo problemas de riñones, bebe agua para que se te quite. No, ojo con eso. Ojo, porque si ya no es cuánto lo de mismo beber agua a un paciente una sano para persona. evitar que se dañen los riñones que el que ya se le dañaron. El que ya se le dañaron va a retener agua. Y Ajá. entonces si retengo agua, tengo que disminuir la cantidad de agua que bebo. Entonces no manden a todo el mundo a beber agua sin saber cuáles son las enfermedades de esa persona. No sé si me doy a entender y si me Sí, sí. escuchaste, Entonces, porque se mira, aquí está sí. cortando. No. Escuché todo bien, escuché todo bien. Okay. Entonces, aquí hacen algunas preguntas sobre el tabaco y la diálisis, ni hay que responder a eso, ¿verdad? ¿Hacen algunas qué? Que sobre el tabaco y la diálisis, si se puede fumar tabaco una persona que esté en diálisis. Obviamente, eso creo que está fácil de responder. Claro, Mira, claro, porque sí, aquí pregunta. hemos dicho que los No, no, pacientes en diálisis tienen, esa está muy fácil, esa está muy fácil, esa ni la responda. Dime ahí, ¿cuál es el bueno, es proceso? que no. Oye, ¿cuál es el proceso para obtener un donante en República Dominicana? Pregunta Lisbeth Bey. Bueno, lo primero es que depende, si es donante fallecido, claro, es un proceso más complejo porque hay que entrar en una lista de espera. Tienes que ir el paciente renal tiene que ir a la consulta para ver si ese paciente puede soportar un trasplante, que esa es otra, el trasplante es una cirugía. Entonces, si ese paciente está en condiciones de recibir un órgano, un trasplante, y luego, si haciéndole todas las pruebas necesarias, pues entonces entraría a una lista de espera
para cuando aparezca un riñón compatible. Y luego está el donante vivo. Si usted tiene un pariente que quiere donarle, pues a ese pariente hay que hacerle los estudios para ver si son compatibles y entonces proceder, porque si son compatibles no hay que esperar ninguna lista, es simplemente proceder y hacer el trasplante. O sea que depende. Ok. Y una preguntita que hace ahí Pablo Junior Aguero, que si puede un paciente por su patología de base morir por el procedimiento, o sea, no por la patología de base, no, por el procedimiento o complicación de muerte de la diálisis per se. O sea, Claro, si hay o precisamente no. por lo que dije antes, porque hay pacientes que te llegan en condiciones ya muy graves, a lo mejor con un corazón ya grande, cardiomegalia, ¿verdad? Con insuficiencia cardíaca, y que probablemente ese paciente que tiene la urgencia de empezar una diálisis, lo pongo en hemodiálisis, puede ser que le baje demasiado la presión, haga una hipotensión mantenida, una bajada de presión, ¿verdad? Para la gente que no es médico, pues esa bajada de presión se mantenga y haga una parada cardíaca, es decir, que se le pare el corazón. Eso puede pasar en diálisis. Sí, y ese es el riesgo. Mira, Hay que explicarle a los pacientes, pero sobre todo en pacientes, dependiendo de las condiciones del paciente. ok, mira, creo que ya no han hecho más preguntas. Entonces, yo quisiera que tú me le des una recomendación en cuanto a estilo de vida de cómo no caer en diálisis. O sea, tú eres un dominicano cualquiera que va todos los fines de semana al malecón, te bebe tu vino, tu ron, tu whisky. ¿Qué podrían hacer esas personas para alargar ese proceso? Que, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene ya quiste los riñones con 25 años. Okay. ¿Qué le espera a él? ¿Qué le esperan a ese tipo de personas? Ok, mira, lo primero que hay que saber es que hay un grupo, una población que es más susceptible de tener fallo de los riñones, o sea, de que sus riñones se le dañen. Esas personas, como los hipertensos, o sea, los que sufren de hipertensión, los diabéticos, los pacientes que tienen problemas de corazón, o sea, cardiopatía, los Antecedentes también. antecedentes familiares de enfermedad renal, es decir, que mi papá es poliquístico, es decir, que tiene muchos quistes en el riñón. O sea, ese grupo de personas debe empezar a hacerse lo que llamamos screening renal, es decir, empezar a hacerse sus pruebas para ver si los riñones le funcionan o no le funcionan bien y qué se puede hacer para el que no le funciona bien, retrasar ese progreso de la enfermedad y retrasar, por tanto, la entrada en diálisis. Ese es el principal objetivo de la consulta, de que el paciente que se detecte con algún tipo de enfermedad renal la podamos controlar de modo que retrasemos la entrada en diálisis. Eso es vital, pero para eso necesito la consulta a tiempo y no tarde como nos llega, porque ahí y esa es la historia te digo, de nunca acabar. O sea, yo podría hacer un libro ya de todas las personas que me han contado la misma historia. De no me bebía la pastilla a pesar de que sabía que era hipertenso, el azúcar mío es emocional, me sube a veces. O sea, una serie de historias que si la gente no entiende la importancia de controlar estas enfermedades y de hacerse sus chequeos, pues no hay forma de que podamos controlar de forma oportuna la enfermedad. Así que... No, yo creo que realmente excelente, doctora, ese consejo. Yo creo que ya ahí está más que bien el tiempo ya para no cansar, porque yo mismo no veo un video de más de este tiempo. Así que sí, vamos a dejarlo aquí. Un saludito a toda la gente que se unieron. Recordar a mis seguidores seguir a la doctora en todas sus redes sociales. Ahí, Gloria Ascensión, se pueden dar ahí. La siguen de una vez. El video se va a quedar ahí guardado. ¿Sí o no, doctora? Así es, así es. Un placer, gracias por tu apoyo, porque sé que siempre estás con ese interés de comunicar, de transmitir información. Y nada, qué mejor que este tipo de consejos y de tips y de desmitificar, ir poco a poco desmitificando creencias y basarnos en la evidencia. Un placer, gracias a todos los que se conectaron, Librado, Ortiz, excelente amigo, Esmeralda Tejeda,
bueno, un montón de personas que muy queridas, Carolina Pujols. Gracias a todos. Nos vemos próximamente, en una próxima ocasión. Gracias, José.